y con sus cantos, ¿verdad? Todo de pie, Salmo 78, versículo 67 en adelante. Salmo 78, 67 en adelante, dice así la palabra de Dios. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Síganme, hermanos, todos juntos. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Todos juntos. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Todos juntos. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Quiero que note el versículo 69, dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Oremos. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones, así como ya lo has hecho en este día, mi Dios. Padre, somos instrumentos de barro, pero tu palabra es perfecta y tu Espíritu es poderoso, Señor. Y te pedimos que tú obres en tu iglesia que tú amas, Señor, porque es tu obra, tu iglesia, tu palabra, Señor, tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios mismo edificó su santuario. O sea que Él organizó todo lo que sucedía en el mundo antiguo, y todavía lo hace, Él sustenta todo, para que el santuario donde se le iba a Él adorar se pusiera sobre un monte alto. La palabra eminencia viene de una palabra hebrea, bamot, que significa lugares altos, cimas, alturas elevadas, colinas o montes. Y no solamente en el sentido literal, geográfico, pero también en el sentido espiritual. Entonces, dice la Biblia que Dios mismo edificó su santuario, ¿cómo, hermanos? ¿A manera de qué? De eminencia. Entonces, esta es la palabra clave de hoy. Eminencia, alto, elevado, una colina. Dios, de una manera intencional, escogió a David, después a Salomón, escogió el monte. ¿Recuerdan? La palabra de Dios dice que escogió el monte cuando David ofreció un sacrificio en la era de Ornán, y él entendió que ahí era el lugar donde se iba a establecer el templo para Dios. Bueno, Dios hizo todo para que su santuario quedara en las alturas, en eminencia, y dice, como la tierra que cimentó de manera firme para siempre. Entonces, Dios edifica su obra en lo alto. Y quiero, hermanos, que usted y yo comprendamos que Dios es magnífico, excelso. Dijo Salomón y dijo David también que la obra no era para hombres, sino para Dios. Entonces tenía que ser muy grande la obra de Dios. Hermanos, las alturas, la eminencia, que Dios esté en lo alto, es para manifestar su majestad y su santidad. La palabra de Dios dice que su santuario fue edificado a manera de eminencia, es decir, con honra, gloria y firmeza. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, sabemos, hermanos, y conocemos que la obra de Dios es grande. Mire Efesios capítulo 3, versículo 21, hermanos, Efesios 3, 21, vamos rápido, y si no, pues vamos a verlo en la pantalla nada más para poder avanzar. Dice la palabra de Dios, Efesios 3, 21, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia.
Dios sigue estableciendo su obra en lugares altos, en eminencia. Dios quiere ser y debe, hermanos, ser honrado y glorificado. Dice la palabra de Dios que delante del nombre de Jesucristo será doblada toda rodilla y será exaltado, y es exaltado hasta lo sumo, y tiene un nombre sobre todo nombre. En Apocalipsis dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dice su palabra que la Nueva Jerusalén, sus calles son de oro, sus puertas de perlas, de piedras preciosas. El oro es tan puro que ni siquiera es amarillo, hermanos, es transparente de tan puro. Imagínense, hermanos. Dios establece su obra a manera de eminencia. Mire, por favor, Mateo capítulo 16, Mateo 16, 18. Dios edifica su santuario a manera de eminencia en la persona de Cristo. Número 1, Dios edifica su santuario a manera de eminencia en la persona de Cristo. Mateo capítulo 16 ya está en la pantalla. Bueno, Mateo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita pequeña, y sobre esta roca que es Cristo, una roca firme, fuerte, dice, edificaré ¿qué, hermanos? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer cuando la iglesia ataque las puertas del infierno. Dice Dios que le va a dar tal poder a la iglesia que la iglesia va a poder asaltar las puertas del infierno y va a tener victoria, porque la iglesia no es una obra humana, la iglesia es de Cristo. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. Mira, hermano, Dios puede escoger a cualquiera y cualquiera de nosotros puede vivir o puede morir. Él sigue siendo Dios y su iglesia sigue siendo su iglesia. ¿Sí, hermano? Nosotros tenemos el privilegio de participar en su iglesia, porque es la iglesia de Dios, de Cristo. Entonces, por eso ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, mire, ponga atención lo que dice la Biblia de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Dónde puso Dios la iglesia? Figuradamente sobre un monte. ¿Cómo le llama? La luz del mundo. ¿Y cuál es el monte sobre el cual está la iglesia? Cristo, hermano. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Dónde quiere Dios la iglesia, hermano? En eminencia. No por nosotros, porque es su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Y la iglesia debe ser puesta en alto, no por nosotros, no por el pastor, no por ti, no por mí, sino por Él. Él dice que esta iglesia, la luz del mundo, nosotros, debe ser puesto, bueno, está sobre un monte y debe ser puesto sobre el candelero y debe alumbrar a todos, porque debe estar en alto para la gloria de Dios y no nosotros. Otra vez, es la obra de Cristo. Mire Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Eso es la iglesia. Edificados sobre el fundamento de Dios, de los apóstoles y profetas, que aquí tenemos la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Dice, Jesucristo es la piedra del ángulo. Versículo 21, en quien todo el edificio, que es la iglesia, hermanos, bien coordinado, ¿qué dice? Va creciendo para ser un templo santo
en el Señor. Entonces, vemos aquí cómo somos un edificio, hermanos, de piedras vivas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo, que estamos siendo edificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es el verdadero santuario, ¿verdad? No solamente un edificio. El edificio puede ser derrumbado, puede ser vendido, pero sigue siendo la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, que es usted y yo, hermanos. Cristo es la roca firme, la iglesia se edifica en Él y por Él. Así como Dios edificó el templo allá en Sion, hermano, ahora Él edifica nuestras vidas a manera de eminencia cuando están fundamentadas en Cristo. Mire Filipenses capítulo 3, adelantito. Perdón, sí, adelantito. Versículo 8, dijo el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice todas las cosas, hablando de sus títulos, su honor, hablando de cosas materiales. Dice, ¿qué dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la que excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios le llama, Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, le llama a Cristo una excelencia por conocer. En la versión 1909 dice una eminencia, precisamente. Algo que es muy alto, muy sublime, muy maravilloso. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Otra vez, lo más grande en este mundo no son los títulos universitarios. Es bueno estudiar, es bueno hacer, si uno puede hacer dinero, pues qué bueno, si Dios nos dio la facultad, la sabiduría, la inteligencia. Es bueno tener cosas o viajar. Si puede uno, está bien. Si no, pues no hay problema, nadie se ha muerto de eso. Pero más arriba que cualquier cosa de este mundo, hermanos, y cualquier vanidad, que cualquier ciudadanía americana o residencia legal o cualquier cosa, que vivir en Europa o en Estados Unidos, más grande que todo, hermano, que cualquier libro y que todos los libros que se han escrito, es el conocimiento de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire por favor ahí, Colosenses. Está adelantito. Colosenses, versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es que, hermanos, Él es la cabeza del cuerpo, que es que, la iglesia. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, sobre todo, eminente sobre todo, preeminencia. Hermano, la iglesia no es un lugar para cumplir con ciertos ritos, para pues venir y ver a qué hora se termina y ya cumplí. Y no es la iglesia un lugar para dar sobras o para dar lo menos. La iglesia, hermano, y no estoy hablando solamente de las personas, pero en general la iglesia es un lugar maravilloso, un lugar sublime, porque no es precisamente una institución humana, sino es un organismo vivo, es Cristo. La iglesia es el cuerpo
de Cristo. Cristo obra a través de la iglesia. Y dice que Cristo tiene la preeminencia, está arriba de todo. ¿Sí, hermano? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, en la práctica nos lleva precisamente a tener respeto y temor por la casa de Dios, por la iglesia, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que la casa de Dios es la iglesia, también ahí en 2 Timoteo. A tener amor, respeto, devoción por las cosas de Dios, por lo que se hace en la iglesia, siempre y cuando la iglesia esté glorificando a Cristo. Si en la iglesia se está tocando para glorificarle, pues hay que ensayar, hay que cantar, ¿sí, hermanos? Si en la iglesia se va a dar una clase, pues hay que estudiar y prepararse para dar la clase a los niños, a los jóvenes, para que aprendan de Cristo. Si se va a hacer un servicio, los músicos tienen que ensayar. Un músico muestra respeto a la música cuando ensaya. Cuando no ensaya, no muestra respeto a la música. Cuando un cristiano se prepara en su casa y dice, voy a la iglesia, ¿qué me voy a poner? No se te olvide la Biblia. No se te olvide la ofrenda. No se te olvide a qué vas. Bueno, voy a escuchar. Pero yo le animaría que no solamente venga a escuchar. Voy a ir a ver a quién le puedo ser de bendición. A ver quién necesita una palabra espiritual, edificante. A ver quién necesita un saludo. A ver simplemente en qué puedo servir a Dios. Oh, miré que en el baño algún cholo pintó ahí, puso marcador. Vamos a pintar y a borrar eso, porque en la casa de Dios no debe haber ninguna cosa pintada, ningún graffiti. O graffiti, ¿verdad, hermanos? Devoción. Porque debe ser puesto en lugar que alto. Cuando vamos allá afuera, hermanos, vamos a representar nuestra iglesia con devoción, con amor. No vamos a ir a pelear con la gente, no vamos a ir, vamos a ir con el deseo de que Cristo sea conocido, hermanos, ¿sí? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cualquier buen edificio, hermano, que va a perdurar, como los edificios que hacen en San Diego o en California, antiterremotos, ¿sabe que le ponen como unos resortes, verdad? Para que si hay un terremoto no se derrumbe. Todo, hermano, todo lo que se hace para que permanezca se pone sobre un fundamento firme. Cristo, hermanos, es nuestro fundamento firme. Número 1, Dios edifica su santuario en la persona y obra de Cristo. Número 2, hermano. Vamos a Isaías 57, por favor, Isaías 57. Versículo 15 dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y ¿qué? Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito ¿dónde? Dice Dios, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Por qué habita con el quebrantado y humilde de espíritu? Sí, hermano, porque el quebrantado y humilde de espíritu exalta a Dios, no se exalta a sí mismo. Por eso Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. La semana pasada hablamos de la soberbia, ¿verdad? Para poder exaltar a Dios necesitas tener humildad en tu corazón, hacerte un lado a ti y preferirlo a Él. Por cierto, por eso Dios escogió al rey David, porque David le daba la preferencia a Dios en lugar de a él mismo. Mire Job capítulo 36, Job capítulo 36. Job capítulo 36. Y el versículo 24 dice así la palabra de Dios. ¿Cómo dice todos juntos? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Hey, acuérdate
de engrandecer su obra. Ponme ahí la foto del monte de Sión, hijo, por favor. Dice la Biblia que él edificó su santuario a manera de eminencia. Cuando la gente llegaba a Jerusalén, veía el templo que construyó Salomón con el oro que juntó David. Y literalmente dice que la gente no podía sostener la mirada del brillo del templo que construyó Salomón para Dios y que Dios permitió. El templo por dentro estaba recubierto totalmente de oro. El lugar santo, el lugar santísimo y todos los utensilios eran de oro purísimo, de artesanos. Una cantidad de oro que jamás, que ni nos podemos imaginar para construir esa casa, hermano. Y bueno, la gente veía esa casa y resplandecía, lo veía en el monte santo, en el monte de Sión. Un buen nombre para una iglesia, monte de Sión, lugar alto. Acuérdate de engrandecer su obra. Dios no hizo una obra bajo el pecado, hermano. Así que haríamos bien en purificar nuestro corazón y nuestras almas, ¿verdad, hermanos? ¿Quién puede decir, como dije yo ayer, un día más en victoria, un día más limpio? Amén. Eso debe ser tu meta. Mi meta es que mañana yo le diga al Señor, Señor, un día más limpio. Un día más puro de mente y de corazón y de ojos. Esa es mi meta, hermano, como pastor, como siervo de Dios y como cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a Dios. Ahora, Dios con el Espíritu Santo me purifica el alma. Pero yo debo procurar, hermano, enaltecerlo en mi corazón, en mi vida, para su gloria. Mire ahí Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 20. Mire el anhelo de Pablo, hermanos, que debe ser nuestro anhelo. Dice, conforme a mi anhelo, sí, deseo y esperanza. Es lo que quiere él, lo que necesita para su vida y lo que espera que se logre. De que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, que dice, en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Dijo el apóstol, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Cuando la gente vea mover mis manos, va a mirar las manos de Cristo. Cuando la gente vea mi caminar y hacia dónde voy, va a mirar los pies de Cristo. En mi cuerpo será magnificado Cristo, o por vida, o por muerte. Dijo él, ni siquiera me importa morir, si el morir es magnificar a Cristo en mi cuerpo, dice el siguiente versículo, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ahora, Pablo estaba demente, estaba loco, ¿no, hermano? Pablo comprendía la excelencia de Cristo. Lo alto, lo sublime, la eminencia y la preeminencia. Tú y yo necesitamos comprender la eminencia, la grandeza de nuestro Dios. Él es gran rey, dice el Señor. Y lo es, hermano. Y lo es. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, somos parte de su reino. Y nos corresponde adorarlo, glorificarle. Número 1, Dios edifica su santuario en la persona de Cristo. Número 2, Dios establece su obra, ¿dónde, hermanos? En altura y exaltación. En altura y exaltación. Mira, cuando yo apenas comenzaba a ir a la iglesia, yo no andaba bien, hermano. Todavía andaba con los amigos, todavía andaba haciendo cosas que no eran correctas. Y me preguntaba familiar, oye, ¿tú ya te hiciste hermano? Le dije, no, yo no soy hermano. Yo voy a la iglesia. Mira, sin ser miembro de la iglesia, ya entendía
que si verdaderamente iba a ser parte de la iglesia, pues no podía ser así, tomando y haciendo cosas que no debía. Que ya una vez que yo acepté a Cristo y que quiero ser parte de la iglesia y servirle, pues ahora voy a levantarlo a él en alto, es lo que corresponde, ¿verdad, hermanos? Porque si yo quiero jugar a cristiano, mi nombre es hipócrita. Ahora, todos fallamos, hermanos, sí, todos caemos en alguna cosa, pero no lo haces como queriendo aparentar que estás bien. Si te equivocas, te humillas a Dios y pides perdón y sigues adelante con limpieza de manos, pero no actúas de una manera en la iglesia y de otra manera en otra parte, porque tú ya comprendiste que la obra de Dios es muy grande y que el nombre de Cristo es muy grande y que nosotros con nuestra vida no tenemos derecho a pisotear el nombre de Jesús. Dios establece su obra en la altura y exaltación. Nuestra vida espiritual debe buscar esa altura. Dijo Dios, hermano, a la iglesia de la Odisea, ojalá fueses frío, porque el agua llegaba de unos manantiales y pues si llegara fría el agua de allá de la Odisea, pues se puede tomar y disfrutar. Si llegaba caliente el agua de la Odisea, pues se podía hacer un té, una hierbita, ¿verdad? Pero si el agua llegaba tibia y con esos minerales, daba asco y era escupida. Y Dios le dijo a la iglesia, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué estoy diciendo? Pues que el Señor no quiere, hermano, que seamos tibios. Vamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a leer este pasaje para apoyar la enseñanza del día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Y el contexto es que estos de la Odisea, hermanos, sentían que ya no necesitaban de Cristo. Ya tenían todo. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ten celo. No seas tibio, ten celo por las cosas de Dios. Ten celo por el nombre de Cristo. Ten celo por la obra evangelística misionera. Ten celo por la casa de Dios. No seas tibio, dice el Señor. No me gustan los tibios, dice el Señor. Mira, segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Versículo 8, mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, ¿qué dice? Bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Número 3, Dios usa a los que desean, estamos hablando de ti, hermano, estamos hablando de mí. Dios usa los que desean exaltar su nombre y su santuario. Le dijo Dios a Salomón, para el rey David, le dijo, bien hiciste en tu corazón en desear hacerme una casa. David, eso que está en tu corazón es bueno, es correcto y bien hiciste en pensarlo y en ejecutarlo. Porque aunque David no pudo construirlo por sus pecados, por su sangre que tenía en sus manos, le dijo, pero tu hijo lo va a hacer. Pero hiciste bien.
Esta cajita es para traer dinero, para juntar por una iglesia. Pastor, un edificio puede costar hasta 5 millones. Dios merece, hermano. 10, 20, 100 millones como la iglesia en Lancaster. Dios es digno, hermano. Y Dios usa los que desean exaltar su nombre y su santuario. Mire por favor ahí el ejemplo de esta mujer que, a ver si lo apunté, sí, Marcos 14. Mire esta mujer que se acercó a Jesús. Y vamos a ver la historia, hermanos, en el versículo 3. Pero estando él en Betania, ahí cerquita de Jerusalén, hermano, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, que dice, de mucho precio. ¿Estamos ahí, hermanos? Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de? Mira, hermanos, escúchame. Hay personas que no entienden quién es Cristo. No entienden quién es Dios y no entienden qué es la iglesia de Dios. Y piensan que invertir en la iglesia es un desperdicio. Pensó esta gente junto con Judas que la mujer haya derramado un perfume que valía todo el año de salario de un judío. Era un desperdicio porque se lo había puesto a Cristo y ya se había perdido porque se lo puso a Cristo. Porque no tenían en su corazón, en su mente, la noción de la grandeza, de la eminencia de Cristo. Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, hermano. Un denario era un día de trabajo de un israelita. Y haberse dado ¿a quién? A los pobres. Y murmuraban contra ella. ¡Qué bendición! Por aquellos hermanos que fielmente dan sus diezmos y ofrendas. Yo sé, hermano, que das tu diezmo y tu ofrenda y porque amas a Dios, amas la obra de Dios, que la gente te va a criticar. Algunos en la iglesia te van a criticar, pero ¿por qué lo das? ¿Para qué? Qué hermoso por los hermanos que tienen en su corazón ganar almas y no tengo que mandar el mensaje cuando ya me están preguntando, pastor, ¿dónde se va a ganar almas? Qué hermoso por esa gente, hermano. Que tiene el deseo de predicar a Cristo. Dijo el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso por aquellos que aman la iglesia y están esperando el domingo para ir a la iglesia, piensan entre semana qué se van a poner de ropa, la Biblia, el versículo, la clase que van a dar, el canto que van a cantar, la música que van a tocar, etcétera, etcétera. Ya están pensando porque aman la obra de Dios. Aquel hermano que nadie ve, llega temprano, limpia, pone sillas, se prepara con devoción, porque no lo ve la gente, pero Dios lo está mirando y en su corazón ya tienen alto el nombre de Dios. Pero mira esa gente, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla porque ¿por qué la molestáis? ¿Qué dice, hermanos? Buena obra me ha hecho. ¿Notas que es lo mismo que se le dijo a David? El exaltar a Dios, hermano, va a estar en tu corazón. Y si tú no tienes un corazón para Dios, como Judas no lo tenía, como el leproso que ni le ofreció agua al Señor, si tú no tienes un corazón para Dios, hermano, pídeselo.
Señor, mi corazón es mezquino, no te amo ni te exalto, al contrario, pienso mal de tu iglesia, voy con flojera, ni quiero ir. Oh, Señor, cámbiame el corazón. Porque antes de lo que dije, deberíamos querer glorificar su nombre. Y como dice Efesios 3:21, a Él sea gloria, ¿dónde? Otra vez ponme en la pantalla, hijo. Efesios 3:21. A Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia. Efesios 3:21. No, pastor, yo puedo adorar en mi casa. No, hermano. No es a tu manera. Es a manera de eminencia, dice el Señor. No, que en mi casa, que veo live, que aquí oro. No, mi hermano, no, espérate. A Él sea la obra, a Él sea la gloria en la iglesia. Pastor, ¿está hablando del edificio? No, estoy hablando de la congregación, la iglesia, amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Gloria a Dios. Que esta iglesia sea una iglesia que levante en alto el nombre de Cristo. Que si el pastor le toca el tiempo de irse con Dios, se levanten hombres y mujeres de Dios que quieran levantar el nombre de Dios en alto. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Hermano, te animo a que tú tomes esta decisión. Que la eminencia de su santuario también sea tu llamado. Que la eminencia, la grandeza, también sea parte de tu llamado. Mire por favor Lamentaciones capítulo 3. Ya estamos por terminar. Lamentaciones capítulo 3. Está después de Jeremías. Versículo 40. Usted puede estudiar el contexto en la casa. Dice así: escudriñemos nuestros caminos. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Mire 41. Levantemos, ¿qué? Nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dice, levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios de los cielos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Salmo 143. Salmo 143. Un día me desperté asustado, pensando, ¿cómo es posible que si un día vamos a estar delante de Él, estemos fallando de esta manera? Él es muy exaltado, hermano, ¿sí? Salmo 143:8 dice la palabra de Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, todos juntos, porque a ti he elevado mi alma. A ti he elevado mi alma. Eleva tu alma a Dios. No andes en lo bajo, en lo mediocre, en lo sucio. Eleva tu alma a Dios. Dios estableció su santuario a manera de eminencia. Salmo 78:69, por favor. Salmo 78:69 en la pantalla nada más, hermano, ya terminé. Salmo 78:69 dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. ¿Cómo, hermanos? ¿A manera de qué? ¿A mi manera? No. A manera de eminencia. ¿A manera de los religiosos? No. A manera de eminencia. A manera como el mundo piensa, no. A manera de eminencia. A manera como los críticos hablan de la iglesia, no. A manera de eminencia, lo más alto, lo más glorioso. Y ahí, hermano, en lo alto, vas a encontrar a Cristo, pero Cristo, hermano, baja a habitar con los humildes de corazón. Tendrás esa humildad para decir, Señor, permite, Señor, que en mi corazón hay un deseo de
levantar tu nombre en alto, tu obra, a manera de eminencia. Que en mi vida se ha magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, a manera de eminencia. Todos de pie, por favor, hermanos. Hay un altar, si usted quiere pasar y hablar con Dios, arrodillarse delante de Dios, pase, hermano. Hable con Dios.